Estaba recién a Peteco Vizqui a hablar un poquito del tema de Vicentín. Qué semanita, ¿no? Se está hablando y mucho de Vicentín. A Y ver, hay sentimientos encontrados. sí, seguramente. A mí me da la sensación de que este gobierno, si no tiene problemas, los crea. ¿Sí? Tenemos la intervención de Vicentín, el hecho de que la TAM, la empresa aérea, se vaya del país. Tenemos un default eterno, que no terminan de resolverse. Tenemos una cuarentena eterna. Pero básicamente, y tenemos un Congreso que lamentablemente lo que hace es generar más trabas para la posible recuperación post pandemia de lo que es la economía de nuestro país. Seguro. Este gobierno evidentemente está volcándose a ideas y a acciones que generan un fracaso económico. Tenemos también una moneda que se está derrumbando. Básicamente, hoy por hoy decimos que son papeles pintados, el Se está peso imprimiendo argentino. mucho dinero también, ¿eh? Hoy por hoy, Alberto Fernández ha salido a decir salió a decir que hay que recortar gastos, pero quiere hacerse cargo, y ahí retomo lo que decía el diputado Vizqui sobre el tema Vicentín. Me parece que es algo muy descabellado, y la pregunta es, ¿qué será que hay detrás de esto? Claro. ¿Qué Muchos se viene después de muchos eso? pensamos que es una cuestión ideológica, una cuestión de un socialismo extremo y duro, que es el kirchnerismo, Ajá. que ¿No todo hay lo un quiere. rencor político, eh? ¿Cómo? ¿Un rencor político? No, un rencor político. Evidentemente, lo que genera este socialismo kirchnerista es una cuestión de odio al capitalismo, resentimiento, en el sentido de que en vez de aplaudir y darle un beso en la frente al que viene a invertir a Argentina, o al inversor argentino que saca sus dólares para invertir, para generar un movimiento económico, Vemos que le lo podemos sacar. defenestran, lo expolian, le imponen regulaciones que hace que se ralentice la economía, que sea todo, en vez de ser dinámica, sea más lenta. Se está hablando de que nosotros vamos a recuperar el PBI del 2018 recién en el 2026. Eso lo anticipó Miguel Ángel Broda días atrás. Pero lo que yo quiero decir es esto. Acá tenemos unas placas nosotros, y yo me voy a referir a lo que hace el capital privado. El capital privado en la década del 90 ha introducido en el mercado de granos lo que se llama clúster de procesamiento de granos. Los clústeres de procesamiento de granos, bueno, vamos a hablar del mercado de granos, y después voy a explicar un poquito que es interesante cómo el capital privado puede generar una economía grande. El mercado de granos que aporta dólares al país. La Argentina envía al mundo 100 millones de toneladas de granos y subproductos: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y legumbres. Es la principal fuente de ingresos genuino de dólares para el país, unos 28.000 millones de dólares. Argentina ha desarrollado clúster de procesamiento sojero, lo que ha podido disputar el tercer puesto por debajo de China y Estados Unidos, con 50 millones de toneladas anuales, y que salía toda en la cuenca del Gran Rosario. Este es el modelo de negocios que posiciona al país como el principal exportador de harina de soja a nivel global. En cuanto a harina de soja, nosotros ocupamos el primer puesto en el mundo. Y ahí está un poco lo que soja, maíz y trigo. Significa para Argentina anualmente la harina de soja unos 10.000 millones de dólares, aceite 5.000 millones de dólares, Es tremendo todo y este dato. granos de soja 3.000 millones. El maíz anda por alrededor de los 5.000 millones, y el trigo un poquito menos, 2.500 millones. O sea, no puedes matar esta producción agroexportadora argentina. Esta es la gallina del huevo de oro de la economía argentina. Algunas empresas exportadoras de granos y subproductos. Tenemos la China National Cereals con el 15% de la venta total que se realiza al mundo. Tenemos Cargill con un 12%,
Archer Daniels con ventas al mundo de un 11%, Bunge con un 9%, Aceitera General de Gesa, que ya es capital nacional, con un 9% de ventas, igual que Vicentín, con un 9% de ventas. Son algunas empresas exportadoras con mayor presencia en el mercado internacional. También compran, almacenan, procesan y envían al mercado interno. Compran a más de 77.000 productores agropecuarios, lo que genera un movimiento económico y comercial muy fuerte, provocando reactivación y generando fuentes de trabajo. No podemos permitir que el Estado tenga injerencia en este sector que es fundamental para la economía argentina. La siguiente placa, por favor. A ver, David, la que sigue, que creo que es la última además. Ahí está. Sí, bueno, acá un poco cómo opera la cuestión de la percepción de las retenciones. De las ventas al exterior de los granos y subproductos, el Estado cobra en concepto de retenciones, lo que se hace de dólares es alrededor de 6.000 millones de dólares por año. Los exportadores lo que hacen es pagar por adelantado, porque el fisco recibe antes los impuestos antes de que cobre el productor, ¿sí? O en este caso los traders, que son estas empresas que compran y venden al exterior. Hay que recordar que el precio del grano en el mercado internacional lo fija la bolsa de Chicago. Por eso es que hay que cuidar al capital privado, porque son los que invierten y trabajan al riesgo. Y hay que seguir brindando seguridad jurídica a estas empresas. No, es imposible, como bien lo decía el doctor Vizchi, es descabellado el DNU de intervención presidencial en un juicio que pertenece a la esfera del Poder Judicial. La siguiente, David. Que ellas son los principios jurídicos. Qué tanto, ¿sí? Que se habló de esto esta semana, después de la pelea del presidente con sí, Cristina Pérez. Exactamente. Esto es amedrentar directamente el presidente. No tiene por qué tener esa modalidad con una pregunta bien formulada por la periodista. ¿Puede responder o no responder? Jurídicamente viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad privada. La regla es la propiedad privada y la excepción es la expropiación. El DNU que ha firmado, donde se designó a Delgado como interventor presidencial ante el juicio falencial, es un acto administrativo que tiene las características de la suma de poder público, el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es repudiable. Terrible. Un poco más y estamos llegando a la época de Rosas. Pretende expropiar una sociedad anónima. El propio decreto dice y pone el quid de la sociedad anónima, y la ley de expropiación es clara. Dicen que serán expropiables bienes o conjunto de bienes. Jamás una persona jurídica o persona física puede ser expropiado. Es absolutamente, se ve que no tiene quien escriba al presidente. Por lo tanto, tampoco tiene legitimidad para presentarse en el proceso concursal. Yo creo que el juez le va a rechazar en límite. El interés público y la soberanía alimentaria, tal como lo ha dicho, son recursos narrativos que de ningún modo pueden considerarse ajustados a derecho. Aparte es un concepto difuso, porque yo puedo decir, el presidente puede decir, declaro la soberanía sanitaria, y te puede intervenir todos los centros de atención privada de salud, como son las clínicas. O sea, es una cuestión arbitraria del presidente, y esto genera una mala imagen y una gran desconfianza, rompe la confianza para cualquier inversión, que yo siempre digo que nosotros necesitamos salir de este pantano que estamos económico, que ya lo estuvimos antes de la pandemia, y peor con esta situación, y cómo nos vamos a recuperar es el asunto. ¿Y qué va a pasar con este caso puntualmente? ¿Va a dar marcha atrás el presidente? Porque cayó mucho su imagen con esta decisión. La semana pasada hubo un indicio de como si fuera que el presidente quiso retroceder, pero esta semana fue con los tapones de punta y ya está bosquejado el proyecto de expropiación a una persona jurídica. Esto es inadmisible. Aparte, como bien decía el diputado Vizchi,
la deuda es ínfima. Nosotros no estamos pudiendo pagar la deuda, no nos podemos poner de acuerdo con los acreedores. Ayer se rompió el diálogo con los acreedores de los bonos soberanos y vamos a asumir 4 o 5 veces más lo que estamos debiendo y no podemos pagar. Es una pregunta que no quiso responder tampoco el presidente. Claro, porque eso, y yo creo que así como están las cosas, el presidente antes de ser candidato se lo veía muy racional. Ahora parece ser un simple jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, son lamentablemente, son decisiones políticas que toma ella. Yo creo que ¿no? sí, lamentablemente el socialismo hace mal a la economía. La libertad de mercado, el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, las instituciones, la república, son los que pueden generar en Argentina una posibilidad de repunte económico y que todos podamos tener bienestar económico. Siempre me pregunté cómo solucionamos la pobreza, y con mayor libertad. La pobreza se soluciona con inversiones, la pobreza se soluciona con trabajo, pero no estatal, porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero si todos somos empleados públicos? Tenemos que trabajar en el sector privado. El sector privado es el que paga los impuestos y que puede sostener al Estado para que el Estado brinde salud, brinde seguridad, brinde educación, los servicios elementales para que una sociedad pueda avanzar y desarrollarse. Qué lindos temas. Sobre todo, y con esto termino, nos espera lo que es digamos, el mundo del conocimiento tecnológico. Nosotros estamos muy lejos de pensar en tener una educación del futuro que ya es inmediato. Tal cual. Qué lindo tema y lo vamos a seguir abordando. Doctor Zabula, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontramos? Pueden hacerlo al 3794-3545-52. Un saludo al doctor Pablo Alfonso, que está siguiendo muy de cerca este programa. Me encanta, saludos a él.